Investigación de la Facultad de Ciencias y de Educación. Quiero agradecer a toda la audiencia que nos sigue su participación a esta primera sesión del Seminario Permanente de Investigación. Para nosotros es un honor contar con ustedes, con su compañía, con su respaldo. Veo mucha gente de la facultad apoyándonos, cosas que nos alegran muchísimo. El día de hoy quiero compartir con ustedes pues esta felicidad que sentimos nosotros en el Comité de Investigación por iniciar este seminario permanente como un espacio donde podamos socializar y conocer más de cerca a los investigadores y a la investigación que hacen en la facultad. Esta iniciativa fue ideada por el profesor César Herreño, a quien hoy muy cordialmente he invitado a moderar esta sesión. Agradecerle mucho que me haya dejado este legado que pienso poner bien en alto con la ayuda de todos ustedes, compañeros en la facultad, para que la Universidad Distrital sea una ventana y un escenario para difundir los resultados de la investigación que hacemos. Agradecer a la doctora Ruth Molina por aceptar la invitación de inaugurar este seminario permanente de investigación. Sin más preámbulos, César, la palabra es tuya. Te deseo éxitos en esta sesión. Muchísimas gracias, Pilarcita, muy querida tú con tus palabras y con el reconocimiento que si bien pues sí hice parte, pues sí sigo siendo parte del Comité de Investigaciones, pues es una idea que prosperó en un colectivo, en un equipo, y que este nuevo equipo que constituye el Comité de Investigaciones pues siguió respaldando la facultad entera. El evento está institucionalizado y de verdad que estamos muy contentos. Yo personalmente estoy muy feliz de que lo podamos materializar hoy, inaugurarlo hoy en este conjunto de circunstancias muy favorables, muy positivas, porque pues el tema de la virtualidad nos tiene un poco en jaque de qué hacemos, cómo hacemos, y esta iniciativa que queríamos lanzarla hace tiempo, bueno, pero ¿será que esperamos a que volvamos a juntarnos o no? Y pues a mí me parece lo más afortunado el hecho de que justamente hoy podamos inaugurar el espacio que, como muy bien lo explicó Pilar, pues es un espacio que tiene como objetivo principal que nos conozcamos, los investigadores de la facultad, que demos a conocer pues esos trabajos que se desarrollan, que en general son muy interesantes, pero por la ausencia de este tipo de espacios abiertos a toda la facultad y permanentes, pues nos cuesta enterarnos, ¿no? Los eventos de divulgación, digamos, un poco especializados por las disciplinas, por las líneas de investigación, pues justamente por su carácter de especialidad, pues no permite con la misma facilidad que los demás especialistas en otras líneas, en otras disciplinas, puedan acercarse a conocer qué es lo que hace mi colega, que lo tengo justo aquí al lado. Compartimos oficina allí en la sala de profesores, pero no tengo ni idea en qué trabaja. Entonces, también nos va a permitir darle una dinámica más interesante al encuentro de investigaciones, porque pues aquí vamos a darle oxígeno en el sentido de poder divulgar acá nuestros trabajos y permitir que el encuentro de investigaciones centre su esfuerzo, su interés en aquello que tiene que ver con realmente encontrarnos para resolver problemáticas o problemas de interés común, en el que confluyan diferentes especialidades, disciplinas, experiencias, grupos y consolidar alianzas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sin más preámbulos, también para comenzar hoy, pues tengo el enorme placer de presentar a la profesora Molina Vázquez, quien va a inaugurar este ciclo permanente de conferencias. La idea es que más o menos sea una semanal. Creo que tuvo tan buena acogida la iniciativa que esta semana serán dos. Mañana como que hay otra, si no estoy mal, profe Pilarcito, me corriges, mañana tendremos, o el jueves tendremos, pues mañana jueves, no, mañana es miércoles, creo que es el jueves, o una segunda, pero la idea es que tengamos al menos una a la semana. Hay una programación, hay una invitación, ya hay una agenda confirmada, y semana a semana tendremos una charla de cualquiera de nosotros, los miembros de la Facultad de Ciencias de Educación, que pues hacemos trabajo en la línea de investigación.
Entonces, pues no puede ser más afortunado inaugurar este espacio con la profesora Ruth Molina Vázquez, pues porque justamente lo hacemos en el contexto de la virtualidad y, y pues precisamente nos va a hablar sobre este tema interesante y esto es educación virtual. Pero antes de darle la palabra a la profesora Ruth, y para quienes no la conocen, me permito leer un resumen de su hoja de vida académica. Ella es licenciada en Psicología y Pedagogía y magíster en Tecnologías de la Información Aplicada de la Universidad Pedagógica Nacional. También es doctora en Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y mencionaba la profesora Pilar, ella tuvo su tesis laureada. Ella se graduó con ese reconocimiento, cuenta con una amplia experiencia laboral en instituciones como la Universidad Externa de Colombia, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Distrital. Como investigadora ha dirigido un amplio número de proyectos de grado, ha ejercido como jurado y como par evaluador del Ministerio de Ciencias, de MinCiencias, y por otro lado ha publicado una cantidad de artículos de investigación, libros, capítulos de libros, además de haber participado en diversos eventos académicos. Actualmente la directora del Grupo de Investigación Didáctica de la Tecnología, Didatec, categorizado en MinCiencias con la convocatoria 833 en categoría B. Entonces, sin más preámbulos, y bueno, antes de darle la palabra a la profesora Ruth, indicarle a la audiencia, pues primero que todo el agradecimiento por estar acá, por acompañarnos, por responder a esta iniciativa. Segundo, pues que vamos a darle pues la oportunidad a la profesora Ruth que nos haga su presentación, y les sugiero que por favor las preguntas, si van surgiendo en la marcha, las consignemos en el chat de aquí de Google Meet, y al final pues las vamos a ir organizando para que la profesora Ruth nos las conteste. Entonces, bueno, queridísima profesora Ruth, qué gusto tenerte acá, bienvenida, el auditorio es tuyo. Profesor César, muchísimas gracias. La verdad, para mí es un orgullo poder compartir con ustedes el día de hoy estas reflexiones que han sido producto de todo el trabajo que hemos venido realizando en la maestría de Educación en Tecnología con Metodología Virtual, que fue el primer programa virtual de nuestra universidad, y de haber trajinado ya, la verdad, bastantes años. Este año cumplo 20 años de haber realizado una de las iniciativas más importantes en este país de universidad virtual, en una universidad privada que hoy en día tiene cerca de 140,000 estudiantes en ese tipo de metodología. Entonces es bien interesante y es para mí muy placentero contar con una audiencia de colegas que han venido trabajando este tema y que con toda seguridad van a reconocer muy bien de lo que les estoy hablando, pues por todo este tipo de cosas que hemos venido trabajando con nuestros estudiantes de pregrado y posgrado con ocasión de toda la emergencia sanitaria que nosotros tenemos. En primera instancia, querría saber, por favor, me avisan si están viendo la presentación. Perfectamente, muy bien. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, esta charla del día de hoy, más que una conferencia, es más bien una charla, porque estaré pues pendiente de todas las preguntas que ustedes tengan, y la idea es conversar un poco acerca de la experiencia que hemos tenido en este aspecto. Pensé titularla y esto es educación virtual, precisamente por todas las cosas que se han venido dando en las últimas semanas. Y varios comentarios, varios artículos de prensa, varios sitios web en donde ha existido una reflexión bastante crítica acerca de cómo se está realizando todo este proceso de educación, de formación a nivel de educación básica, media y universitaria en el contexto que tenemos de la pandemia. Varios de los artículos, entre ellos uno de semana, que tuve la oportunidad de hablar con él, de escribir, de cruzar algunos
comentarios con su autor, critican muchísimo lo que es la calidad de la educación virtual y hace unas aseveraciones muy duras acerca de cómo no funciona la educación virtual. Y mi primera reflexión es precisamente en términos de pensar, bueno, efectivamente, en estos momentos en los que estamos abocados, la tecnología es algo que está presente en la vida de todos nosotros. No solamente en términos de todos los sistemas de información con los que estamos interactuando de manera cotidiana, sino también con todos estos sistemas de comunicación que nos permiten estar mucho más cerca de otros. La mayoría de las personas tienen un sistema de comunicación, un teléfono celular, cerca o en su propiedad en la última encuesta del año 2017 se decía que en Colombia habían, si mal no recuerdo, cerca de 54 millones de teléfonos celulares, más teléfonos celulares que personas en este país. O sea que es una tecnología con la que casi todos estamos muy familiarizados y que ha venido también apoyando ciertos procesos de formación de ciertas maneras. Pero el hecho de tener cerca la tecnología, el hecho de que estemos en un mundo interconectado, el hecho de contar con redes sociales, con sistemas de información, con plataformas que nos estén permitiendo omitir muchas veces la presencialidad en muchos espacios, no quiere decir necesariamente que los procesos de formación se den de manera tan fluida como se dan los procesos de comunicación. Y esa es precisamente la reflexión para la mañana de hoy. En este mundo en donde nosotros estamos interconectados con diferentes pantallas, a través de diferentes pantallas y con ellas, con muchas personas, con muchas entidades, con muchas organizaciones, no quiere decir necesariamente que todos tengamos la habilidad de repetir o de interactuar y de comunicarnos a través de estos medios en procesos educativos, porque los procesos educativos tienen unas características que son bastante particulares. Entonces, esa es la reflexión. Tanto es así que si ustedes se fijan, desde que inició todo este proceso de la pandemia, uno de los elementos que reflexionaba, y particularmente en la universidad del Comité de Planes TIC y la Maestría de Educación en Tecnología, y en nuestra facultad de la participación del PAET, que ha sido muy importante en el respaldo que hemos tenido para todo esto, era pensar, bueno, tecnológicamente, ¿cómo vamos a resolver esto? Nosotros tenemos muchísimas herramientas en la facultad, estamos utilizando Moodle, pero hay otros LMS bien interesantes como Teams, como las mismas aulas de Classroom en Google y otros programas, otras plataformas de pago como Blackboard, que son excelentes. Pero empezamos a tener la necesidad de masificar, digámoslo de esa manera, un poco el uso de sistemas de videoconferencia y plataformas de videoconferencia. En la misma facultad, por parte del PAET se hizo, y de la maestría en educación en tecnología, se hizo evaluación de algunas plataformas para videoconferencias, entre ellas Zoom, entre ellas Meet, entre ellas el mismo Adobe Connect, que es una plataforma de pago y que tenemos en la universidad ya desde hace algunos años. Nuestros estudiantes de la maestría en educación en tecnología que están presentes son asiduos o fueron asiduos usuarios de ese tipo de plataforma, porque nos permitió hacer unas videoconferencias muy interesantes, un sistema bastante robusto, pero que en estos momentos en donde la conectividad en términos tecnológicos se ve copada por la demanda que tenemos, no responde de la misma manera. Razón por la cual nosotros, por ejemplo, dentro de la facultad, del PAE y la maestría, recomendaron el uso de Google Meet como uno de las plataformas de pronto que se podían adaptar muchísimo mejor a las características que estamos manejando actualmente. Pero a nivel de educación básica, a nivel de educación media, encontramos otras características como otros elementos que los han abocado a utilizar otro tipo de plataformas como el mismo sistema de red social de WhatsApp,
nuestros maestros de educación básica y media, lo que están reportando en conversaciones que he tenido en algunas instituciones y sobre todo en las instituciones apartadas del centro de Bogotá, en las instituciones rurales, lejos de las cabeceras municipales, están utilizando muchísimo más esta plataforma de WhatsApp para enviar materiales a sus estudiantes, para recibir los comentarios de sus estudiantes, contestar las dudas que ellos han venido presentando, para contactarlos, para hacer un seguimiento de sus estudiantes. Entonces, todas estas plataformas que nosotros tenemos nos han permitido realizar unos procesos de comunicación. Sin embargo, estos procesos de comunicación son propios de la educación virtual. O sea, tienen algo que ver. Cuando nosotros estamos utilizando herramientas tecnológicas, quiere decir automáticamente que estamos metidos, que estamos inmersos en educación virtual. Pues después de haber trajinado tanto tiempo, como les comentaba, nosotros hemos evidenciado muchísimas brechas que no son solo de este momento, sino que las hemos venido detectando a lo largo de los años. Una primera brecha es una brecha de carácter tecnológico. Efectivamente, y eso lo estamos viviendo hoy y lo estamos viviendo en nuestra facultad. Como muchos de nuestros estudiantes en pregrado, por ejemplo, no se pueden conectar a sus clases regulares porque tienen problemas de infraestructura y tienen problemas de conectividad. Puede ser que nuestros estudiantes sepan manejar muy bien las redes sociales a través de su teléfono. Sin embargo, su teléfono celular no tiene la conectividad suficiente o en ciertas ocasiones como la infraestructura para acceder a las plataformas y para realizar procesos de interacción que son propios de la educación virtual. Entonces, allí estamos teniendo algunos inconvenientes. Incluso hay estudiantes que no poseen o que sus teléfonos celulares no tienen la capacidad para hacerlo, no poseen computadores de escritorio, no tienen internet en su casa. Y ustedes saben que las demandas, al menos en Bogotá y en las poblaciones cercanas han crecido, y en todo el país en general, yo diría, han crecido muchísimo en términos de Internet. Hay mucha demanda de conectividad y las empresas han tenido bastantes problemas tratando de cubrir todas las antiguas demandas que se amplían, un mayor ancho de banda, y las demandas de personas que no tenían Internet y que están requiriendo utilizarlas. Es una barrera tecnológica, una brecha tecnológica que nosotros no podemos desconocer y que se aúna con esta alfabetización digital en términos de saber manejar ciertas cosas básicas de redes sociales, pero no necesariamente saber manejar plataformas que nos permitan esa interacción que es propia de la educación virtual. Y por otro lado, pues estamos evidenciando también muchas brechas de carácter cognitivo. ¿Cognitivo qué quiere decir? Esas brechas de carácter cognitivo se caracterizan por ser espacios que no se cubren en términos de las posibilidades y de las habilidades que nosotros desarrollamos para comunicarnos, para poder potenciar habilidades cognitivas a través de estos medios y para poder participar efectivamente en procesos de formación. Esas brechas cognitivas de comunicación, de habilidades cognitivas y de participación efectiva no solamente es propia de nuestros estudiantes, sino también de nosotros los profesores. Muchos de nosotros hemos tenido que adaptarnos a las características tecnológicas de este semestre, igual que los profesores de educación básica y media lo han venido haciendo con sus estudiantes, pero también hemos tenido que adaptarnos para adquirir esas habilidades, los cursos de formación que hemos hecho en la universidad, donde en la facultad hubo un número muy amplio de profes que también tuve la oportunidad de acompañar, mirando algunas de esas habilidades técnicas de manejo de las plataformas, pero también estas habilidades de comunicación, de poder posibilitar con nuestros estudiantes la participación. Esa es una brecha que nosotros tenemos y que no podemos desconocer, y es una brecha que no es lejana, o sea, eso no es propio por allá de la ruralidad y del Amazonas, sino que es propio del medio en el cual nosotros estamos inmersos. Pero entonces, no tenemos las habilidades, hemos tenido problemas de conectividad, o sea, ¿será que de verdad lo que nosotros estamos haciendo con nuestros estudiantes a través de la plataforma de Meet, a través de nuestras aulas virtuales, es educación virtual? Yo, sinceramente, diría que no.
Lo que nosotros estamos haciendo no es educación virtual, de acuerdo con las características de la educación virtual. Recordemos que nosotros tenemos dentro de este proceso de uso tecnología como tres espacios o tres rutas diferentes. Una ruta de uso que es la metodología presencial que se apoya en el uso de estas tecnologías de información y comunicación. O sea, cómo dentro de los procesos presenciales podemos utilizar redes de información, podemos utilizar redes de comunicación para participar, para acceder a ciertos materiales, para que la comunicación sea un poco más fluida. Esa es una ruta, que es una ruta que normalmente se hace en procesos presenciales. Otra ruta es la de la educación blended learning o la educación combinada o el aprendizaje combinado que se ha llamado OB-learning, que implica unos procesos de formación que se dan de manera presencial y otros procesos de formación que se dan de manera virtual, o sea, utilizando tecnologías de información y comunicación. Pero no toda la carga está en las redes. Hay muchas actividades que se realizan fuera de línea y que requieren de la presencialidad. Ahora, aquí vale la pena empezar a pensar y empezar a reflexionar cómo es que estamos concibiendo la presencialidad. ¿De qué manera empezamos a concebir la presencialidad? Porque generalmente concebimos la presencialidad como esos espacios en donde estamos cara a cara, donde en el mismo espacio físico y en el mismo tiempo confluyen las personas, los cuerpos presentes, que nos podemos ver, nos podemos tocar, podemos estar interactuando de manera física. Pero cuando nosotros estamos abocados a una metodología virtual, a unos procesos de formación online o e-learning que también se ha denominado, estamos teniendo una presencialidad que es de manera distinta. Nadie nos puede decir que no estamos presentes nosotros ahorita, tal como estamos. Ustedes en sus casas, yo en la mía, todos estamos presentes, pero es que nuestra presencia en este momento es de una manera distinta. Es una manera que está mediada por la tecnología. Es una presencialidad que no implica un contacto físico, pero implica un contacto comunicativo y implica también una interacción. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una metodología virtual, todo el proceso de formación, el 100% del proceso de formación, se lleva a cabo a través de estos medios de comunicación y de información, lo cual implica que en ese triángulo donde nosotros tenemos al docente, al estudiante y a los contenidos de formación, todos esos están mediados por las tecnologías, lo que quiere decir que están mediados por una serie de materiales, de recursos educativos digitales que están interviniendo, que están facilitando ese proceso de comunicación. No solamente el hecho de tener las plataformas que nos permitan comunicarnos, participar e interactuar, sino que la interacción también está con los recursos que podemos encontrar en estas plataformas. Entonces, esas serían como las tres rutas de implementación de las tecnologías. Lo que nosotros estamos haciendo, pues definitivamente no es incorporación pedagógica de las TIC a lo presencial, pero tampoco es una educación, una metodología virtual, un e-learning tal como lo conocemos con sus características. ¿Podría apuntar de pronto un poquito más al blended learning? Pues miremos, porque hay muchas cosas que nuestros estudiantes están haciendo fuera de línea y que les implica una presencialidad diferente, de acuerdo a cómo la concebimos, pero que implica también que hay unos procesos que se dan en línea y otros que se dan fuera de ella. Cuando nosotros generalmente hablamos de la educación virtual, pues hay muchísimos mitos acerca de la educación virtual. Uno de ellos es que se requiere menos tiempo de estudio. O sea, la gente, y nosotros hemos sido testigos en la maestría, los estudiantes que se están conectando son testigos de ellos. Muchos de los aspirantes a la maestría llegan a ella y dicen que recurren a este tipo de metodología porque es que no tienen tiempo. Y no hay nada menos cierto que eso. Los procesos virtuales requieren tiempo. Requieren el tiempo de estudio, requieren el tiempo de la conexión, requieren el tiempo de la organización técnica para hacer todo esto. En este proceso, por ejemplo, se nos ha ido un tiempo en la conexión, en meternos, en mirar la cámara, en comprobar el sonido, en ver cómo compartir pantalla. O sea, esto requiere de tiempo de dedicación.
Otro mito es que hacer educación virtual es exactamente lo mismo que hacer educación presencial. Tiene las mismas características. Entonces es igual un grupo que yo tengo presencial al grupo que tengo virtual. Y tampoco esto es del todo cierto, porque los procesos que podemos llevar a cabo con nuestros estudiantes presenciales son diferentes a los virtuales. A través de los medios virtuales yo tengo una serie de recursos que puedo aprovechar de una mejor manera. Tengo como cosa negativa, pues que no puedo ver directamente las expresiones de mis estudiantes, el face to face, sus ademanes, toda la comunicación, toda la parte física que implica un proceso de comunicación, ¿cierto? Una comunicación gestual que me facilita tener pues como cierto nexo con mis estudiantes cuando estoy presencialmente, no lo tengo cuando estoy utilizando estos medios. Pero tengo que recurrir, y la virtualidad y la metodología virtual recurre a otro tipo de mecanismos y a otro tipo de recursos para poder hacer ese link comunicativo, esa cercanía, propiciar esa cercanía con los estudiantes. Otra cosa es que dicen que esto es más barato, que la educación virtual es mucho más barata. Incluso en algún momento algunos de los colegas de la universidad decían que a los profesores tenían que pagársele la mitad porque es que lo virtual no requería el mismo tiempo, no se hacía de la misma manera. Creo que todos ustedes son testigos de que incluso el tiempo de dedicación del maestro es superior en estos momentos. Y que todos los procesos de adecuar aulas, de tener personas que nos ayuden en la parte técnica, de tener el diseño de nuestra aula, todo eso requiere de una inversión que definitivamente se orienta al apoyo y a mejorar esos procesos de comunicación. Ser experto en tecnología, pues tampoco es un elemento que sea necesario, que sea una condición sine qua non en los procesos virtuales, porque cada día las plataformas son muchísimo más amigables y más cercanas. Que cualquier profesor esté capacitado para dar un curso virtual, pues tampoco eso es cierto, porque definitivamente ser un tutor virtual debe tener ciertas características. Las personas, y lo hemos comprobado, los profesores que son excelentes profesores en los procesos presenciales, son excelentes catedráticos, no necesariamente son buenos profesores en los procesos de virtuales, porque eso requiere unos procesos de comunicación que son un poco diferentes, ser muy hábil en el manejo de la plataforma, en el manejo de recursos y ser muy flexible en los procesos que se están dando, porque los estudiantes, cada quien va a su ritmo. Y lo que hace el tutor virtual es adaptarse al ritmo casi que individual de los estudiantes. Algunos requieren más tiempo, otros menos tiempo, algunos requieren materiales extra, algunos requieren una ayuda extra, y el tutor debe estar como pendiente de todo eso. Cuando uno dice que los cursos virtuales son para todos, pues no necesariamente son para todos. Una persona que sea muy autónoma en sus procesos, como decía el profesor Christian Hedrich, que sea independiente de campo, es decir, que no necesite una motivación externa, sino que tenga ciertas características personales que lo muevan a su proceso de formación. Este tipo de personas son muchísimo más cercanas a los procesos virtuales. Aquellas personas que son mucho más dependientes de campo, que están acostumbradas a recibir de fuera ciertos estímulos para poder hacer su proceso de formación, no necesariamente se adaptan de una buena forma a estos procesos virtuales. Y el otro mito es que la educación virtual es de mala calidad, que es lo que más ha circulado últimamente. Es de mala calidad porque no tiene los elementos, porque se hace de una mala manera. Ese es otro mito que también estamos empezando a desmontar, particularmente desde la maestría y desde nuestro grupo de investigación, con un proceso de investigación en donde estamos mirando cuáles son las condiciones, cómo aseguramos las condiciones de calidad de la educación virtual. Y requerimos al menos 10 elementos que son indefectibles en la educación virtual, y que pasa por la calidad de la formación del tutor virtual, del autor de contenido, de todo el grupo de diseño de recursos educativos digitales, por ciertas características de nuestros estudiantes, ciertas características de las plataformas, porque no es solo el proceso virtual que hacemos en un aula, sino es poner toda la universidad y todo el proceso de formación, no solamente académico, sino administrativo, 100% virtual, es decir, que todo se pueda resolver en línea,
que mi estudiante que está en norte de Santander pueda hacer todo el proceso de gestión académica en la universidad. Creo que hay alguna pregunta por ahí. ¿Me confirman si hay alguna pregunta? Bueno, prosigo entonces. Si tienen alguna pregunta, profesor César, con muchísimo gusto la podemos hacer. Una característica de la... Ok, muchas gracias. Otras de las características de la educación virtual son estas 4 que yo tengo a mano derecha en el círculo. Y que han venido siendo trabajadas por todo el cambio que hemos tenido desde la sociedad industrial, pasando por la sociedad del conocimiento hasta llegar a la sociedad del aprendizaje, que a pesar de ser conceptos bastante... bueno, en todos estos procesos de educación virtual, hablar de producciones de 1968, del 74 y aún del 2005, pues son bastante añejas, digámoslo así, pero que han dado pie a toda una reflexión, fueron las primeras que se dieron en torno de cómo la sociedad del aprendizaje empezaba a reemplazar la sociedad del conocimiento, en términos de que el acceso a la información, de cómo se procesa esa información, que no es asunto de bits, sino es asunto de neuronas, como le diría Negroponte, y que implica pasar por unos procesos cognitivos para de verdad convertirse en conocimiento, empezaba a transformarse hacia una sociedad del aprendizaje que se caracteriza por 4 cosas. La primera, el aprendizaje sin muros o el aula sin muros, que fue una publicación del año 2003, tal vez, del profesor Cebrián, que fue la primera persona que dijo la educación camina hacia una escuela sin muros, donde no necesariamente se aprende al interior de la planta física escolar, sino que se aprende a través de todos los elementos físicos que tenemos a nuestro alrededor, pero a través de las redes también podemos generar procesos de aprendizaje. Ese aprendizaje en la red implica no solamente el hecho de poder asistir o poder utilizar estas redes de telecomunicaciones, sino también de poder interactuar con otras personas a través de estas redes de telecomunicaciones, es decir, poder armar redes, comunidades virtuales, redes de aprendizaje a través de ese tipo de tecnologías, en donde aprender a aprender se convierte en el elemento central y fundamental. No aprendo solamente cuando estoy en un proceso de formación, sino que el proceso de formación se da a lo largo de toda la vida. Y el aprendizaje es un elemento que no solamente es de carácter formal, que implica el pregrado, el posgrado, el doctorado, el postdoctorado, sino que es un elemento que se da de manera permanente y en todos los espacios. Una cosa bien interesante de esto y que hay que tener en cuenta en los procesos de educación virtual es que necesariamente hay unos lineamientos pedagógicos que son muy particulares. Hay una concepción de conocimiento que es también muy particular y que está dada por todo lo que tiene que ver con la inteligencia colectiva. Hay una concepción de aprendizaje también que es muy particular porque el aprendizaje no se da ya de manera individual, sino se da con el otro a través de redes y comunidades. El rol del maestro y el rol del estudiante cambia porque el maestro es una persona que diseña entornos virtuales de aprendizaje, diseña recursos educativos digitales y diseña todo un proceso de interacción con los estudiantes a través de unas estrategias que son bastante particulares porque se dan 100% en las redes telemáticas. Esas estrategias de didácticas también tienen un impacto en las maneras de evaluación. Hay en este momento, abro un paréntesis, muchas empresas que están dedicadas a todo esto de lo virtual, que están ofreciendo software para hacer evaluación en línea que garantice que quien me contesta una evaluación tipo cuestionario es la persona que dice ser, con elementos de reconocimiento digital, reconocimiento facial, de reconocimiento de córnea, entre otras cosas. Pero cuando nosotros tenemos unos procesos de formación donde hemos tenido ese seguimiento al aprendizaje de nuestros estudiantes, hacer esos procesos de evaluación tipo cuestionario a veces no son tan pertinentes. Cuando nosotros estamos hablando de un aprendizaje en red, que estamos hablando de la famosa inteligencia colectiva, ¿esto qué quiere decir? Que el conocimiento no necesariamente lo tenemos, que una persona no necesariamente tiene todo el conocimiento, sino que todos sabemos algo, un poquito de algo.
pero cuando juntamos todo lo que todos sabemos, podemos llegar a ese gran conocimiento. Es lo que Pierre Levy dice, un conocimiento de carácter distribuido. Está disperso en más de una entidad, pero resulta que esa entidad no solamente es una entidad física, no solo somos los seres humanos, sino también son las redes telemáticas. Es decir, las redes a través de las cuales nos comunicamos también en este momento poseen conocimiento, están en capacidad de aprender y están en capacidad de establecer interacción con las personas de manera conectiva, de tal manera que todos podamos tener no solamente el acceso a la información, sino el acceso al conocimiento. Todo lo que son los tutores inteligentes, por ejemplo, todo lo que es la web semántica, en donde está determinando cuáles son los temas que a mí me interesan y automáticamente me empiezan a enviar esos temas que he rastreado en algún momento que son de mi interés. Eso implica que las redes aprenden cómo aprendo yo, qué información me interesa, qué es lo que yo quiero saber y se adaptan a eso que yo quiero saber. Entonces, esto implica que hay una red de significados compartidos y que uno aprende en cualquier parte. El aprendizaje es ubicuo, se puede dar en cualquier parte, desde diferentes fuentes de información especializadas, que hay una capacidad en donde es más importante saber quién posee el conocimiento o dónde está que tenerlo yo mismo. Es más importante tener el teléfono de quien sabe, decía un ingeniero, en ese momento se me escapa el nombre, que escribió ese artículo de la construcción de Catedral y Bazar. Bueno, eso ya hace mucho tiempo. Richmond, creo que se llama. En donde nosotros debemos desarrollar habilidades para gestionar todas estas conexiones y poder tomar decisiones, y en donde la interacción del estudiante no solamente se da con el profesor y con otras personas, sino que la interacción del estudiante es una interacción social que se da a través de una retroalimentación, que es retroactiva, que hay un intercambio de información, de intereses, que hay una construcción colectiva de significados. Eso implica una construcción social del conocimiento, que se da a través de las redes con otras personas, pero a través de las redes. Pero también hay una interacción con los contenidos. ¿Cuáles son los contenidos? Los recursos educativos digitales que tenemos, la manera como se presenta la información visual, auditiva, el video, todo este tipo de cosas que impacta los sentidos de nuestros estudiantes, tiene una interacción con ellos e impacta de alguna manera en sus procesos de aprendizaje y obviamente una interacción con las interfaces que nosotros tenemos. Interfaces que sean fácilmente utilizables, que sean muy intuitivas, donde el estudiante no se pierda, y eso lo estamos viendo en las aulas virtuales que estamos diseñando en este momento. Hay unos elementos básicos que se han considerado desde el PADI y nos han dicho, mire, para su aula virtual tenga en cuenta que va a haber una bienvenida, un saludo, usted debe publicar sus sílabos, debe tener un foro de comunicación permanente con sus estudiantes, la manera como presenta sus materiales, puede presentar videos, puede presentar archivos en PDF, pero por favor, de las referencias, de dónde lo sacó, abre espacios para comunicación con sus estudiantes, wikis, foros, para poder dinamizar todo eso. Entonces, toda la manera como nosotros organizamos la interfase, es decir, lo que visualmente ven nuestros estudiantes también implica unos procesos de interacción que ellos tienen con el conocimiento, con los contenidos y con los maestros. Y definitivamente nosotros, cuando estamos abocados como maestros a ser tutores virtuales, debemos ser conscientes de que no solamente estamos ejerciendo un papel académico, o sea, el único conocimiento que tenemos no necesariamente es el conocimiento de nuestra área o un conocimiento pedagógico de cómo enseñarla, que puede ser una cosa interesante, que es el famoso CS del maestro. Sino que también debemos manejar otras cosas de carácter técnico para orientar a nuestros estudiantes y muchos elementos que nos permitan hacer la organización de la gestión de este proceso de formación, calendarios, cómo se va a hacer la evaluación, cómo vamos a hacer los trabajos, de qué manera, qué características tienen.
Cuando nosotros tenemos a nuestros estudiantes virtualmente, presencialmente, perdón, les decimos cómo hacer los trabajos y algunas características. Pero cuando nuestro estudiante es virtual, él está solicitando saber cómo se le va a evaluar, cuáles son sus criterios, qué actividades de aprendizaje requiere hacer, cómo debe entregar esas actividades, y todo eso debe quedar perfectamente escrito. Entonces, ese es otro papel, otro rol que se le suma al maestro que es tutor virtual, otro rol que es diferente. Nosotros todos nos imaginamos que nuestros estudiantes son así, es decir, que tienen el supercomputador, que tienen la super red, que tienen un espacio donde estudiar, un espacio físico, digámoslo así, donde tienen su escritorio, donde tienen su conectividad, donde pueden hacer todas sus cosas. Ese sería el ideal. Pero lo que nosotros estamos viendo es que nuestros estudiantes están más o menos así. Esa es una foto muy interesante que se publicó en el portal de Infoave de América Latina. Es una foto en Venezuela de cómo se están haciendo los procesos de formación en la ruralidad. Y no es nada diferente, cuando yo miraba esta foto, no es nada diferente de lo que muchos de nuestros estudiantes de la maestría están encontrando en los sectores rurales. Esto es lo que se encuentra. No nos podemos comunicar con los estudiantes porque a veces incluso toca esperar que el papá llegue de su jornal de trabajo en la tarde, porque en el campo igual se trabaja. Ellos, a pesar de las restricciones de comunicación, igual el papá tiene que salir a coger la vaca, ordeñarla, hacer todo el plantío, o sea, hacer ciertas cosas, y solamente hay un teléfono celular en la casa. Entonces hay que, cuando él llega, se lo presta a los 3, a los 4 niños para que cada uno haga su tarea, se turnan, hacen ciertas cosas. Eso es lo que reportan muchos de nuestros maestros. Yo me pregunto, tal vez la situación de nuestros estudiantes de pregrado no sea tan así, pero hay muchos de ellos que tienen problemas de conectividad que nosotros no podemos ignorar, y que implica que nosotros nos convirtamos en profesores más flexibles en términos de tiempo y en términos de lo que les solicitamos a ellos. Señor, adelante. Profe, y eso no se da solamente pues en la ruralidad, sino también se da aquí en la ciudad con familias de 2 o 3 estudiantes con un solo computador, que es algo bastante complicado, digamos, cuando la madre trabaja, tiene su teletrabajo y los hijos tienen su jornada, digamos, académica. Pues no hay esa disposición de equipos o estratos 1 y 2, o a otras situaciones que se dan muy complejas aquí en la capital, por ejemplo, en colegios que son de estratos diversos, que se tienen, por ejemplo, estudiantes de estrato 3, 2 y 1, que parcialmente entonces hay conectividad para algunos y para otros no. Uh-huh. Sí, profesor Merced, tiene toda la razón, en donde hay que hacer unos horarios en la casa para manejar o el único computador que hay y la conexión que hay, o el único celular que hay y la conexión que tiene el celular. Esa es una realidad a la cual nosotros estamos abocados, y que nos implica como maestros a ser muchísimo más flexibles en todos estos procesos, a considerar cuáles son las circunstancias de nuestro estudiante, a tratar de tener, de proporcionar unos materiales, unos recursos educativos digitales que sean fácilmente descargables, que no necesariamente tenga que estar en la red para utilizarlos, o sea, y empezar a mirar como esas características para flexibilizar tiempos y para flexibilizar procesos de evaluación. Esto es bien interesante. Yo diría que sí, en esas circunstancias... Profe, qué pena. Adelante. Le interrumpo de nuevo. Otra cosa que nosotros no tenemos en cuenta es que no hay un censo, no hay una realidad tangible de esa población que tiene o no acceso a Internet, o con qué recursos cuentan. Porque, por ejemplo, en mi institución, hasta ahora estamos haciendo el cruce de información con otros maestros de qué estudiantes tienen conexión realmente, o los que, digamos, tienen ese desinterés por, digamos, conectarse hacia algunas áreas, pero no tenemos un censo real de quiénes son los que tienen acceso a Internet. Yo creo que eso pasa a nivel nacional. Uh-huh. Además, porque es que fíjate que las circunstancias no nos dejó tiempo para eso. O sea, es que toda esa circunstancia nos cogió sin preparación. Hay un meme que a mí me parece espectacular. Mira, yo estoy trabajando en esos temas de educación virtual desde el año 2000.
con el primer programa virtual que hice a nivel de posgrado, que fue una especialización 100% virtual, y era un camello en ese momento, en donde a veces la mejor virtualidad era la flota Macarena, para enviarle los recursos a los estudiantes y los materiales. Y desde ese momento estamos diciendo, bueno, hay que formarnos en esto, hay que aprender de esto, hay que reconocer quiénes son nuestros estudiantes, hay que aprender cómo hacerlo. Pero es que fíjate que todo esto, toda esta circunstancia de emergencia nos cogió completamente desprevenidos. Pensamos que teníamos todavía mucho más tiempo para hacer esto. Muchos profesores de la universidad que no hicieron su proceso de formación ahora están muy preocupados. Y yo admiro el papel de los maestros y debo aquí abrir así un paréntesis enorme, mi completa admiración por los maestros. He visto cómo maestros que este tema no les preocupaba, se han preocupado ahora por formarse, por tener un aula virtual, por conectarse con sus estudiantes, por hacer videos, por comprar materiales, pizarrones, por hacer cosas para que los estudiantes puedan entender mejor y por comunicarse con ellos. Incluso hay profesores que contestan mensajes de WhatsApp 10, 11 de la noche con todas las preguntas que tienen los estudiantes. O sea, el maestro aquí ha mostrado su buen perfil. Claro, hay de todo como en botica, ¿no? Porque igual hay otros espacios académicos donde los estudiantes han estado un poco solos, donde el maestro no se ha presentado. Igual hay, pero yo diría que la mayoría de los maestros hemos tratado de enfrentar todo este proceso con mucha entereza, y nos falta lo que tú dices, que esa es una brecha digital que muy difícilmente vamos a superar de manera inmediata. Eso no es fácil. O sea, todo el trabajo de computadores para educar, de dotar a las instituciones, pues chévere, pero la dotación se quedó en las instituciones. Y esto nos demuestra que la infraestructura tecnológica debe ir con cada persona. O sea, lo que se hablaba hace 10 años en los proyectos de 1 a 1, de dotemos a cada estudiante con un computador portátil y con conexión a internet, que se empezó a trabajar con el Ministerio de Comunicaciones en ese entonces, no era Mintix, y el Ministerio de Educación, es algo que nos está mostrando que es el mejor camino. Dotar a las instituciones tal vez es muy interesante, es necesario hacerlo, pero nos falta dotar a las personas. Y eso no va a ser fácil, señor. Una respetuosa sugerencia está muy interesante los comentarios y las preguntas que hace Freddy Alonso, pero hay varios que han hecho preguntas en el chat y digamos que respetando un poco el orden de las preguntas, les sugeriría que al final vayamos consignando nuestros comentarios o preguntas para organizadamente presentártelas al final. Porque se nos puede, es decir, se pierde un poco el hilo de tu charla, de tu conferencia. Yo sé que pues está la emoción de intervenir oportunamente, pero hay que también tener consideración con los demás que quieren preguntar. Muchas gracias. Ok, mi profe, muchas gracias. Pues yo voy ya a terminar con la última idea de esta conversación. Y es cómo nosotros podemos adaptar a las circunstancias reales que tenemos un modelo que no es un modelo de educación virtual, sino es un modelo de aprendizaje combinado. Me parece que es el más cercano. Se ha llamado aprendizaje combinado, se ha llamado blended learning, B-learning. Me parece que es el que podría acercarse más a las circunstancias que tenemos y en donde hay unos procesos que están o que radican específicamente en los encuentros que se hacen sincrónicos entre quienes intervenimos en el proceso de formación, en donde debe haber una motivación, una personalización, una retroalimentación del trabajo que se hace, poder escuchar al otro, poder señalar cuáles son los aspectos más relevantes de las temáticas de formación y de la disciplina que estamos trabajando, pero este aspecto depende de la interacción humana o de los procesos de comunicación. Pero también hay otros procesos que se están dando a través de este tipo de tecnologías y que nosotros no podemos desconocer y en los cuales nos podemos apoyar. Por ejemplo, la oportunidad de poder generar cierta estructura, cierto control, de poder referir ciertos materiales allí, de poder facilitar la movilidad de nuestros estudiantes por ciertas redes o ciertos materiales que están en red y que ellos podrían consultar. Entonces, aquí tenemos dos elementos
que dependen un poco más del maestro, otros elementos que dependen más de la tecnología, pero que la sincronía o la conjunción más bien de estos dos elementos, tanto en aspectos sincrónicos, es decir, en esos momentos que son corticos en los que nos encontramos con nuestros estudiantes, estamos aprendiendo que los procesos de formación en donde yo tenía 4 horas de formación con mis estudiantes o 2 horas de clase face to face, no son lo mismo cuando nosotros lo hacemos a través de esas plataformas. Los espacios en plataforma necesariamente son un poco más cortos, necesariamente, porque hay cansancio, porque se cae la red, porque pueden pasar muchísimas cosas. Entonces, no necesariamente tenemos todas las 2 horas o todas las 4 horas de encuentro en línea, entonces hay que potenciarlo con ciertas cosas, haciendo no la cátedra que estamos acostumbrados a hacer en la presencialidad, sino señalando allí, motivando, mostrando cuál es el eje de formación más importante, cuál es el tema disciplinar más importante. O sea, como poniendo de relieve aquellas cosas que son las mínimas deseables que nosotros queremos para la formación. Y empezar a mirar cómo a través de redes, a través del uso de tecnologías, de videos, de trabajo, a través de WhatsApp, a través de grupos sociales y demás, podemos potenciar otro tipo de cosas mucho más estructuradas, el aprendizaje autónomo de cada uno de nuestros estudiantes, puede ser el trabajo en pequeños grupos, la ayuda, puede ser empezar a apoyarlos en ciertas cosas de manera individual, porque nos estamos dando cuenta de que esto requiere muchos tiempos en donde respondemos preguntas individuales de nuestros estudiantes. En la maestría nosotros nos hemos dado cuenta casi que la educación es 1 a 1, casi que uno tiene que dar cuenta de sus estudiantes 1 a 1, en qué va el proceso de cada uno de ellos y empezar como a apoyar esos procesos de manera diferencial y ser muy flexible, tanto con tiempos como con procesos de evaluación. Yo traje aquí como algunas sugerencias como para pensarlas, que podrían ser interesantes en este nuevo contexto, que no es de educación virtual. Unas estrategias alternas que nos podrían ayudar. Una de ellas es la famosa aula invertida, en donde antes de los procesos de vernos, antes de la videoconferencia, digámoslo así, nuestros estudiantes pueden prepararse ciertas actividades o revisar ciertos materiales, de tal manera que durante el corto espacio de encuentro podamos discutir acerca de los conceptos claves, hacer alguna retroalimentación, atender las preguntas de nuestros estudiantes y ya después de ese encuentro ellos puedan realizar práctica, aplicación de eso que hemos conversado y poder hacer los procesos de evaluación. Necesariamente esto implica una organización del proceso de formación que no es solamente el espacio en que nos vemos en la videoconferencia, sino poder organizar como maestro las actividades que mis estudiantes tendrían que hacer antes de la videoconferencia para llegar a ella y después de ella. Es una cosa un poquito compleja, pero que requiere de cierto trabajo adicional. Otra cosa, pero esto se da de pronto un poquito más en ciertos espacios de formación, no en todos, es utilizar estrategias de gamificación, es decir, aplicar principios de juego para motivar el aprendizaje de nuestros estudiantes. No necesariamente tiene que ser la aplicación de juegos, pero sí una estrategia de gamificación, es decir, por ejemplo, tener puntos para quien consiga la información, poder hacer desarrollar ciertos recursos, hacer ciertas aplicaciones, poder hacer una competencia de observación a través de las páginas web que yo les digo a mis estudiantes que consulten. Puedo generar como diferentes tipos de cosas para que los estudiantes se motiven y no necesariamente que sea el documento y el espacio de videoconferencia con la cátedra, sino que sea de pronto un poquito más lúdico. Otra estrategia que puede ser muy interesante es la que ya creo que la mayoría conocemos, es la de transmedia o crossmedia. Es decir, bueno, todos los estudiantes tienen un teléfono celular y les encanta grabar. Entonces, ¿cómo podemos generar estrategias de narrativas digitales utilizando diferentes tipos de instrumentos, es decir, crossmedia? ¿Cómo podemos hacer videos? ¿Cómo podemos hacer un meme? Por ejemplo, nuestros estudiantes lo hacen. ¿Cómo podemos consultar libros? ¿Cómo podemos poner
los trabajos de nuestros estudiantes a través de diferentes medios. No necesariamente me tienen que entregar un documento escrito o hacer una actividad de este tipo, sino que pueden hacer un video, pueden consultar una página web, pueden hacer un cómic. Hay tantos espacios en línea en donde se pueden hacer cómics, o se pinta, se le saca la foto y lo compartimos. O sea, hay muchas estrategias en donde puedo utilizar diferentes medios para realizar las actividades con los estudiantes, o puedo utilizar los proyectos STEAM, es decir, realizar un proyecto a lo largo de todo el proceso de formación, donde por grupitos o el estudiante individual o en parejas, de acuerdo a cómo se quiera, los estudiantes pueden desarrollar su creatividad, aplicar lo que han aprendido, desarrollar sus habilidades de pensamiento lógico, de creatividad, resolver problemas, comunicarse con otros. Estos proyectos, que puede ser un proyecto a lo largo de todo el semestre o proyectos pequeños, pueden facilitar también estos procesos de formación, mejorar la calidad de la formación y también nos permite motivar muchísimo más a nuestros estudiantes, incluso en algunas actividades que son más del hacer, los makers, hacer actividades de makers, es decir, de hacer, desarrollar procesos de robótica. Claro que eso es más para las personas que estamos trabajando directamente con la tecnología, pero todas estas estrategias alternativas podrían ser interesantes para aplicar en esos tiempos en los que estamos abocados, en donde no hacemos educación presencial, pero pues a decir verdad, en términos de las características de la educación virtual, pues tampoco estamos haciendo educación 100% virtual. Muchísimas gracias. Ahora sí, profesor César, las preguntas. No, pues antes de las preguntas, darte muchísimas gracias, profesora Ruth Molina, qué conferencia tan interesante. Te cuento que me tuviste entretenido, a pesar de que tenía que estar pendiente de las preguntas, muy entretenido. Me gusta muchísimo, pues no solamente que planteas el contexto, la problemática que significa pues esto de la virtualidad, de la educación virtual, sino que además hay una propuesta muy clara, con ejemplos muy claros, con una cantidad de posibilidades para quienes tenemos muchas preguntas sobre eso. Entonces, de verdad que no pudo haber sido, no pudimos haber tenido un mejor inicio para este seminario permanente de investigación que una charla tan espectacular como la que acabamos de escuchar. Y bueno, y también hay que decirlo, con una capacidad convocatoria impresionante, en el momento cúspide de 128 personas estábamos escuchándote al tiempo, de manera que pues la felicidad es completa. Entonces, hay varias preguntas que te voy a hacer como cuando te interrumpí, te advertí. Las voy a ir haciendo en el mismo orden en el que aparecieron. Y bueno, y mientras tanto pueden seguir escribiendo sus preguntas en el chat para que nos quede fácil la organización de las mismas. Con la primera te voy a ayudar yo porque pues por solidaridad. La primera pregunta que apareció en el chat fue de María Alejandra Velasco Vázquez. Quiere saber si ese seminario es grabado y si estará disponible para consultar posteriormente. Claro que sí. Tatiana acaba de compartirnos un link en el chat, lo pueden encontrar. Es la página web del Comité de Investigaciones, en donde allí iremos colgando casi que de inmediato, porque estas grabaciones, por fortuna, rápidamente se suben al Google Drive y en menos de una hora estarán disponibles las grabaciones. Entonces, sí, la respuesta es que sí. Ok, la siguiente pregunta la hace nuestro profesor Tomás Sánchez Amaya, también ex coordinador del Comité de Investigaciones. Se pregunta, en esencia, profesora Ruth, ¿habría alguna diferencia entre educación a distancia, remota y virtual? ¿La telepresencia, como esta experiencia, es presencia real? ¿Quieres que te las lea todas o vamos leyendo una por una? Ah, no te escuchamos, Ruth.
Perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado, me suele Sí, sí, pasar. sí. Bueno, si quieres, vamos respondiendo una por una. Voy a tratar de dar unas respuestas más bien cortas, no extenderme en las Vale. respuestas. Sí, definitivamente nosotros sí consideramos, profe Tomás, que hay diferencias entre educación a distancia y educación 100% virtual. La educación a distancia tiene centros de reunión presenciales para los estudiantes en ciertos momentos y las evaluaciones se hacen de manera presencial. La educación virtual es considerada por muchos teóricos, entre ellos toda la corriente hispana y española, Albert Sangra, toda la gente de la UOC, la profesora Begoña Gross, que es una educación sin distancia. Es una educación en donde me puedo comunicar directamente con mis estudiantes, uno a uno, en el momento que lo necesite. Entonces, sí hay diferencia en tener 100% de virtualidad a tener unos momentos de encuentro en seres o en espacios para evaluación. Sí consideramos que es diferente. Bien. Pregunta Julián Enrique Barrero, profesora Ruth, ¿qué recomendaciones o consejos nos daría a los profesores que estamos desarrollando nuestras clases mediados por las TICs para la organización del tiempo de trabajo? A veces sentimos que estamos trabajando el doble que Ay, cuando sí. estamos de manera presencial. Mire, profe, yo la verdad no he sabido cómo hacerlo. A mí se me va y yo diría, veo ya varios profesores de la maestría en educación en tecnología acá y ellos pueden ser testigos de ello, que a nosotros se nos va generalmente mucho más tiempo del previsto y no hemos sabido cómo hacerlo. Hay algunas estrategias. Jamie dice que sí. Ya respondió y dijo que sí. Mira, algunas estrategias. Por ejemplo, el desarrollar proyectos colaborativos para mí ha sido una cosa bien interesante. Liliana también dice que es así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros allá hacemos proyectos o trabajos colaborativos, nosotros tenemos en este momento técnicamente todo el respaldo de Google. Y tenemos todos nuestros estudiantes con correo institucional tienen el acceso al Drive y el Drive tiene una capacidad de 1 tera, si no estoy mal. Es decir, toda la información y todo se puede compartir con correos institucionales. Entonces, por ejemplo, hacer trabajos colaborativos a través de drives en donde los estudiantes no tengan que enviar los documentos, sino solamente enviar el enlace compartido a ese documento puede ser más fácil. Si ellos hacen un documento entre 2 o 3 personas, puede ser más fácil. Para el maestro requiere de menos trabajo. Esa es una estrategia. Otras estrategias, definitivamente, yo desarrollé en algún momento respuestas para cada estudiante pensando en las preguntas que podrían hacer. Es decir, alguien pregunta, yo copio mi respuesta y la puedo transmitir a todos. Ese es otro truco. Pero se nos va un poquito más de tiempo en evaluación definitivamente. Una estrategia que a mí me ha dado muchísimo resultado y en la maestría la estamos utilizando es tener rúbricas de evaluación y eso nos ahorra tiempo. Es decir, tenemos desde antes unos criterios de evaluación de cada una de las actividades de aprendizaje o de las actividades de evaluación de los estudiantes y calificamos cada una de los documentos o de los envíos que hacen los estudiantes con esa rúbrica. Se le da a uno menos tiempo. Entonces, son 2 truquitos que podían ser útiles. Okay. Muchas gracias. Profesor Jorge Miguel Mosquera dice, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y eso se evidencia en la brecha digital. En la brecha digital que presenta la profesora Ruth es más bien un comentario, ¿no? Entonces, no sé si quieres comentar algo más al respecto. No, la brecha sigue, profe. Yo diría que entre más cerca a Bogotá, la brecha es más pequeña, pero es que después de Bogotá hay muchas dificultades de conectividad. Yo admiro el trabajo que ha hecho Mintix desde el año 2003 con computadores para educar y todo el esfuerzo que ha hecho de conectividad, pero la conectividad está llegando a las cabeceras municipales y de la cabecera municipal hacia el municipio y hacia la ruralidad depende de cada uno de los municipios y eso no ha sido sencillo. Ok. Aquí hay otra pregunta del profesor Tomás, que está junto con una que tenía yo. Bueno, leo la del profesor Tomás, que es la misma. Dice, ¿cuál es el rol de la evaluación en esta modalidad de educación? ¿Es posible seguir evaluando de la misma manera que lo hemos hecho en la educación presencial? Difícilmente, mi profe Tomás, muy difícilmente. Hay cosas, por ejemplo, que a mí me han parecido interesantes de hacer evaluación
en términos de cuestionario, pero como para controles de lectura y cosas de estas. Pero pues la evaluación va a ser un poquito más complicada. Para la entrega, por ejemplo, de proyectos, que puede ser lo más que a mí personalmente, puede ser también por el modelo pedagógico que nosotros estamos siguiendo en la maestría, ha sido muchísimo más fácil, que ha sido el desarrollo de proyectos, me ha permitido seguir paso a paso lo que hacen los estudiantes. Pero para otras cosas, por ejemplo, trabajos que uno les pide, hay necesidad de manejar, por ejemplo, herramientas para mirar el control antiplagio. Turnitin es una herramienta fundamental para hacerlo, en donde yo puedo mirar si el estudiante lo que me entrega lo escribió él o de dónde lo sacó. Porque eso también es un aspecto en el cual tenemos que empezar a poner cuidado. Entonces, por eso yo decía que lo mejor es el desarrollo de proyectos, porque uno le hace el seguimiento uno a uno. Otras cosas como cuestionarios cerrados pueden ser útiles. Eso nos ahorra un poquito de tiempo en términos de la calificación, pero nos pone mucho más tiempo en términos del diseño de los cuestionarios. Pero un cuestionario que que uno pueda tener un banco de preguntas muy amplias, me puede servir de aquí en adelante para muchas cosas, porque las preguntas pueden ser al azar, y eso también a la larga puede ahorrarme un poquito de tiempo y me puede ayudar, por ejemplo, a saber si mis estudiantes leyeron, si han comprendido un tema, si no lo han hecho. Otras estrategias de evaluación, como por ejemplo mapas conceptuales, son bien interesantes. A mí me gusta mucho evaluar a través de mapas conceptuales, porque puedo ver la estructura de pensamiento que tiene cada uno de los estudiantes, y visualmente y gráficamente es más bien sencillo de evaluar. Ok. Vilkin, Fer Coronado había pedido la palabra hace rato, pero creo que ya nos escribió la pregunta, la leo y si acaso Vilkin nos la complementa. ¿Será la metacognición aprender a aprender una de las salidas a los problemas de la educación actual? Pues mira, la metacognición tiene dos dimensiones. Una dimensión que es la del control y otra que es la de la proyección. La de la proyección es decir, poder proyectar de antemano cuánto tiempo se me va a ir, qué necesito para saber del tema, qué recursos necesito, qué herramientas y qué debo hacer. Es decir, como para hacer un plan de aprendizaje. Y la otra es para ejercer control. ¿Qué tanto aprendí? ¿Qué fue lo que mejor me resultó? ¿De qué manera lo hice mejor? Podría ser muy interesante para todos los procesos de aprendizaje autónomo. Es decir, aquellas actividades que el estudiante hace de manera individual. Puede ser interesante utilizar, puede ser una salida locuaz, una salida bastante positiva. Sin embargo, la verdad es que de manera particular prefiero jugarle a los procesos de comunicación y de interacción que a los procesos metacognitivos. Puede ser al comienzo del proceso, donde los estudiantes pueden armar su ruta de aprendizaje ideal. Ok, muchas gracias. Julián Enrique Barrero García, es más un comentario, pero en educación superior también se presentan estas necesidades. Algunos estudiantes no cuentan con computador, tablet o internet, algunos se conectan desde el celular y con recarga. En las sesiones en línea, en mi caso, no todos se pueden conectar, solo puede acceder al material de actividades en plataforma de manera aleatoria. La comunicación más directa y efectiva ha sido WhatsApp, y aunque hacemos el uso de Blackboard para el desarrollo de las asignaturas del programa. Entonces, bueno, es un comentario sobre lo que te había referido algo. No sé si quieres agregar algo más allí o seguimos con la pregunta de Marta Cecilia Candia Hurtado, que dice, ¿cómo debemos actuar con aquellos estudiantes que están en el área rural y no tienen ninguna accesibilidad a la tecnología? Uy, no, esa sí es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón, porque ¿cómo hago yo con un estudiante así? A mí me parece que lo mejor es tener procesos flexibles con el estudiante. Mira, yo les comentaba en el año 2000, cuando fui coordinadora, fui directora del primer posgrado, de un primer posgrado virtual que realicé. A veces nos resultaba más fácil enviar los materiales por expreso bolivariano. O sea, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Podría ser mucho más fácil a veces con este tipo de estudiantes hacer lo que están haciendo nuestros profes en la ruralidad. En la maestría tenemos muchos estudiantes que son profes de las zonas rurales, y lo que están haciendo ellos es haciendo material con mimeógrafo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de las gelatinas que hacíamos con tinta para reproducir en lugar de fotocopias.
ellos reproducen estos materiales y los están dejando, los están enviando casa a casa de los niños. Yo no sé si nosotros podamos hacer esto en la universidad. Yo no sé si esto puede ser el mejor camino. Lo cierto es que a veces, cuando la conectividad nos falla, hay otros procesos de comunicación que podemos utilizar, incluso el teléfono. Incluso el envío de materiales. No sé, hay otras alternativas, pero si ninguna de esas nos sirve, definitivamente no tenemos más remedio que ser completamente flexibles, conscientes de la situación que están viviendo nuestros estudiantes, porque para los procesos de evaluación hay que poner en consideración lo que sabe el estudiante, más no qué tipo de computador o qué tipo de conexión tiene. Eso no lo estamos calificando. Entonces, sí hay que ser muy flexibles y si nada de esto nos sirve, no sé qué otra cosa funcionaremos. O le aplazamos o le hacemos más bien un refuerzo a través de teléfono con una llamada a cada uno de ellos. Hay muchas estrategias. Nosotros somos muy creativos. Claro que todas ellas implican más trabajo para el profesor. Sí, claro que sí. Bueno, además hay una serie de comentarios agradeciéndote y felicitándote por la excelente conferencia. Karen Cristina Lozano, por ejemplo, Carlos Pinzón. Pero Karen Cristina además pregunta, ¿podría ahondar un poco en los recursos de transmedia y crossmedia en el ámbito educativo? Bueno, hay diferentes tipos de recursos, desde la elaboración de memes, que nuestros estudiantes lo hacen a través del teléfono celular de una manera muy sencilla, la elaboración, por ejemplo, de cómics, ya hay en línea algunos cómics que se pueden elaborar en sitios de manera gratuita y se pueden compartir a través del link, no necesariamente enviar documentos, que ese Canva, por ejemplo, es uno de los que conozco que me parecen mejores, hacer infografías, puede ser otro recurso crossmedia, hacer presentaciones, hacer videos o simplemente grabar con el teléfono en la grabadora el comentario de los estudiantes y enviarlo posteriormente. Esos son algunos de los elementos crossmedia. Incluso nuestros estudiantes en la universidad que pueden grabar sus videos a través de teléfono los pueden editar fácilmente en su canal de YouTube, porque como estamos todos conectados a Google, automáticamente se nos ha creado nuestro canal de YouTube. Y ahí ellos pueden dejar su video, pueden editarlo y pueden compartirlo a través de links y no enviando archivos, porque por aquí leí en alguna parte, sí, enviar archivos es totalmente imposible en WhatsApp, totalmente imposible, pero ellos sí nos pueden enviar enlaces a los materiales que hacen, bien sea en Drive, bien sea en YouTube, por ejemplo, en su propio canal, porque todo lo tenemos y tenemos una capacidad. Técnicamente, la plataforma nos da una capacidad muy amplia. Muchas gracias. Harold Torres dice, profe, al pensar en trabajo colaborativo desde las herramientas en tecnología, ¿cuál puede ser la estrategia para desarrollar procesos de responsabilidad individual, entendiendo que puede afectar a los miembros del equipo de trabajo, entendiendo que no todos manejan procesos sincrónicos? Ajá, una cosa que me parece muy interesante, profe Harold, es que cuando nosotros estamos haciendo trabajo colaborativo, por ejemplo, a través del Drive, de documentos compartidos, en el documento compartido todos los estudiantes no tienen que estar al mismo tiempo. Cada quien puede entrar y dejar su aporte en tiempos diferentes y la plataforma guarda quién entró, qué cambios hizo, cuántos cambios hizo, en qué momento y todas las versiones de los documentos. Entonces, esta es una manera para tenerla en cuenta. Quiere decir, por ejemplo, si vamos a desarrollar una estrategia de trabajo colaborativo con herramientas tecnológicas, una de las condiciones de evaluación es que todos participen en la construcción del documento. Y eso uno lo puede mirar muy fácil en un Drive. Pero también implica que yo no le puedo dejar un día o 2 días para hacer este trabajo a los estudiantes. Tengo que dejarle un periodo de tiempo mucho más prolongado para que todos ellos tengan el tiempo suficiente para entrar en algún momento a hacer los aportes y poder hacer correcciones a este tipo de documentos.
Muy bien, gracias. Liliana Cabrera, pues también redundan las felicitaciones, que es una excelente conferencia la tuya. Y luego Diana Marcela Olaya, Boyacá, dice, para nosotros que estábamos haciendo el trabajo de grado con estudiantes de forma presencial, ahora desde dónde nos podemos soportar metodológicamente, si es solo la comunicación por WhatsApp, ¿desde qué principio nos podemos soportar o documentar? Gracias. Ok, uy, no, mira, esa Liliana, ese es un proceso bien complicado. Trabajos de grado, por ejemplo, donde no se alcanzaron a hacer las aplicaciones con los estudiantes es bastante difícil. Si bien es cierto, el Ministerio de Educación ha dicho que después del mes de agosto se van a hacer procesos de educación híbrida, es decir, los niños van a empezar a ir a las instituciones por días. Esa podría ser una salida, pero no necesariamente van a ser todos. Y tú sabes que cuando nosotros hacemos procesos de aplicación tenemos que tener además el visto bueno del padre de familia para que los estudiantes participen en los estudios. Entonces, yo te aconsejaría, la verdad, explorar desde el punto de vista de investigación las metodologías de diseño. Es decir, no necesariamente hacer la prueba piloto con estudiantes en vivo, sino poder hacer documentar investigativamente todo el proceso de diseño y hacer de pronto una validación con expertos. No sé si a eso te estabas refiriendo, Liliana, me parece que puede ser a eso. Ok, muchas gracias. Jaime Andrés Mesa Cristancho dice, gracias, profe Ruth, en este momento me siento inmensamente feliz de ser graduado de la maestría en Educación y Tecnología. Fue de lo mejor que he hecho en mi vida. Excelente conferencia. Bien, Laura Miranda, más que pregunta, es un comentario con mucho respeto. A pesar de las múltiples opciones que las herramientas y plataformas digitales nos ofrecen en esta emergencia en el ámbito educativo, muchas veces como docentes se encuentran con el analfabetismo digital, ya que muchos de los estudiantes expresan desconocimiento del manejo de dichas plataformas. Nuevamente el término de nativos digitales se debe replantear. Ay, completamente de Okay. acuerdo. Mira, nosotros hicimos cuando estábamos en el doctorado con el profesor Germán Muñoz, aplicamos una encuesta ya hace algunos años y nos dimos a nuestros estudiantes de pregrado de la facultad. Eso fue un trabajo que hicimos con el profesor Sergio Briceño. Y los resultados nos mostraron que nuestros estudiantes no eran nativos digitales. Definitivamente las dificultades de acceso y de manejo de ciertas herramientas son muy marcadas entre nuestros estudiantes. No, lo que nos dice Perkins puede funcionar de pronto en otros contextos, en el nuestro no mucho. Por eso lo mejor es el uso de plataformas que sean muy intuitivas, que los estudiantes no tengan necesidad de hacer el curso pues para manejar la plataforma, sino que sean muy sencillas de manejar, donde puedan encontrar todo de la manera más parecida a como navegan en Internet, por ejemplo, y que no necesariamente tengan que tener mucho conocimiento, sino que a través de una sencilla exploración puedan encontrarlo todo. Eso es para el diseño de las aulas virtuales. Y otra cosa también es que nosotros tenemos una ventaja enorme en la facultad sobre cualquier otra facultad de la universidad, y es que nosotros tenemos el apoyo del PAET. O sea, ese equipo técnico de diseño y de comunicación que allí es muy valioso. Ellos siempre están dispuestos a ayudarnos, y si necesitamos algún tipo de material muy particular o algún consejo sobre el diseño o ayuda allí, miren que ellos nos pueden ayudar en todo este proceso. Esta es una ventaja que tenemos. De acuerdo, completamente. Perdóname, y hay además otras plataformas. Nosotros estamos utilizando Moodle. Tengo entendido que hay otras plataformas, como por ejemplo las plataformas de Classroom, que tienen ciertos inconvenientes porque no son tan intuitivas, e incluso hay fugas de seguridad allí. No, la verdad es que yo no lo he explorado a fondo, habría que mirar técnicamente un poquito más ese aspecto, pero por ejemplo, las que nosotros usamos Moodle son bastante seguras, y la plataforma de videoconferencias en Meet también es bastante segura. Gracias. Bueno, yo no sé qué vas a hacer, pero esto como está tan interesante, hay un montón de preguntas aquí que vamos a tener otro rato largo. A ver, Miguel Ángel Delgado dice,
bien sea la educación virtual, a distancia, remota, ¿cómo se podrá manejar el componente práctico experimental en ciencias cuando se ha visto que los laboratorios virtuales no proporcionan la experiencia resultado del contacto, montaje, materiales y equipos? Ese sí es un profesor Miguel Ángel, su merced ha dado en un punto que es supremamente neurálgico, porque hay ciertas prácticas que nuestros estudiantes podrían hacer en vivo en sus casas. Hay otras prácticas en donde podemos nosotros tener simuladores en línea, pero no hay simuladores para todo. No necesariamente, y no necesariamente son accesibles porque requieren de unos anchos de banda bastante exigentes, o sea, son demasiado robustos, no son consultables fácilmente. Su merced ha dado en un punto neurálgico. Y yo creo que a eso apunta la disposición del ministerio. La ministra en estos días salió y nos está comentando cómo la implementación a nivel de los procesos de formación profesional van a iniciar precisamente por las prácticas de laboratorios. Entonces, habría que pensar en eso, pero es que en línea uno puede encontrar muchos simuladores, hay muchos laboratorios virtuales, pero lo que pasa es que no todos son convenientes. Su merced tiene la razón, nosotros en tecnología, incluso en algún momento de alguna experiencia, tuvimos que mandar vía correo ordinario a todos los lugares del país las cositas de tecnología, los dispositivos que requerían nuestros estudiantes para hacer una práctica en robótica. Y lo tuvimos que hacer porque no encontramos laboratorios, no encontramos simuladores que nos sirvieran para hacer la actividad que se quería hacer. Entonces, sí es un poquito complicado. Su merced, no tengo la respuesta. Profe Miguel Ángel, su merced, que es del área de ciencias, de pronto tienen mejores respuestas de las que yo le puedo dar. Muchas gracias. Ruby Pérez pregunta, el ritmo de cómo nos hemos adaptado a las circunstancias como docentes ha sido abrumador. Causa preocupación que quienes no tienen conectividad a veces no reciben la información de las clases o si la reciben no las desarrollan, así pueden solucionar problemas de conectividad. Debe ser que así puedan resolver esos problemas. En ese sentido es obvio que los estudiantes no están preparados para aprender de modo no presencial. ¿Cómo desarrollar autonomía de aprendizaje o disminuir la procrastinación de los estudiantes? Ay, mi profe Rui, en el libro de Psicología y Pedagogía de Piaget, por allá del 74, decía una cosa bien interesante. Los procesos de autonomía devienen de los procesos de heteronomía. Solamente una persona es autónoma cuando ha sido heterónoma. Entonces, si nuestros estudiantes no son autónomos, nos va a tocar hacerlos heterónomos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a veces nosotros damos por sentado que todos los estudiantes entendieron, que todos escucharon la información y puede ser que no es así. Redundar en la información puede ser lo más fácil. Es decir, si su merced acordó hacer un trabajo de cierta manera, una evaluación o lo que sea, si lo dijo en el espacio de encuentro virtual, no sobra enviarles un correo a los estudiantes diciéndoles qué tienen que hacer o dejarles un avisito en el aula virtual diciéndoles, mire, recuerden que para tal día tienen que hacer tal cosa. Muchas veces eso es mejor para formar la autonomía de los estudiantes a esperar que ellos la desarrollen de por sí. Solamente cuando los estudiantes ya están acostumbrados a ese tipo de avisos, de alertas, empiezan ya autónomamente a buscar en los espacios, en las aulas y en la información que da el profesor qué es lo que hay que hacer. Entonces, yo solamente me atrevería a recomendarle eso para desarrollar esos procesos de autonomía de los estudiantes. No sobra el recorderis. Es más, entre nosotros los maestros, no sobra el recorderis. A nosotros nos dicen, pero una hora antes o el día anterior hay que enviar el correíto diciendo, recordando, querido profesor, acuérdese que con los estudiantes pasa lo mismo. Creo yo. Muchas gracias, profe. Sí, así es. La profesora Pilar Méndez, nuestra coordinadora, dice, tutor, ¿qué implica para los maestros? ¿Cómo migrar en la marcha? Uy, complicadísimo, mi querida profe, porque lo primero que nosotros tenemos que hacer como tutores es tener un pensamiento mucho más flexible, entender que a los estudiantes les pueden pasar muchísimas cosas y ser más tranquilos con eso y no angustiarnos por eso. Eso es lo primero. La cátedra con toda la seriedad académica, el respaldo, los fundamentos teóricos, es muy bien recibido por los estudiantes, pero también
es muy bien recibido, yo diría por la experiencia que tenemos incluso mejor recibido, cuando el tutor es mucho más cercano a los estudiantes, cuando su discurso de pronto no está tan elevado, sino cuando tiene muchos elementos de aplicación real de lo que está diciendo, cuando abre oídos a todas las preguntas que tienen los estudiantes y las resuelve todas, bien sea en el momento presencial o más adelante a través de un mensajito por el aula o con un correíto masivo a todos. Es decir, esa capacidad, yo diría, social, ese perfil social, esas competencias sociales, de estar más cerca de los estudiantes, de mirar sus necesidades, de responderles efectivamente, de pronto de bajar un poquito de nuestro pedestal como docentes catedráticos y ponernos un poquito más al nivel de los problemas que tiene el estudiante que no se puede conectar, que no entendió, que pregunta 10 veces lo mismo, nos va a permitir acercarnos un poquito más afectivamente, socialmente, no sé, a él y poder acompañarlo mucho más en su proceso. Obviamente esto requiere de unos procesos individuales, ¿no? Que cuando uno hace el correíto individual o el mensajito individual o responde el correo masivo, eso implica un tiempito más que se nos va en el proceso de formación. Muchas gracias. César Tovar pregunta, ¿cuál sería el papel del educador fuera de la institución como sujeto que actúa para cambiar o tratar de mejorar la realidad colombiana? Ay, su merced es la pregunta del millón. Yo solamente lo que yo puedo decir ante esa pregunta tan importante y tan determinante para el futuro, no solamente de nuestra universidad, sino del país, es que nosotros debemos tener actitud de profesores todo el tiempo. Y somos profesores todo el tiempo, o sea, no solamente cuando estamos con nuestros estudiantes en la cátedra, sino que salimos y hay que decirle al vecino, su merced, no se puso el tapabocas, póngase el tapabocas, vea, su merced, recoja lo que hizo su mascota, mire tal cosa. Yo creo que nosotros estamos como maestros en una actitud permanente de ser maestros. Y con nuestros estudiantes yo creo que hay necesidad como de inculcar ese tipo de cosas, sobre todo en nuestra facultad que estamos formando maestros. Y a estos muchachos hay que enamorarlos de su profesión para que sean esos maestros dedicados, comprometidos, que la mayoría de ellos lo son, pero que requerimos que todos lo sean. Completamente de acuerdo. Ramiro Perilla hace un comentario. Una de las preocupaciones de los maestros es cómo tomar los casos por quienes definitivamente no tienen ninguna oportunidad de conexión y de recursos tecnológicos, porque aquellos que sí tienen todas las posibilidades, de cierta manera, hacen que flexibilizar hasta hacer llegar las guías físicas. Esto divide la forma de educar, donde la evaluación es totalmente diferente. No sé si quieres comentar. No, es completamente de acuerdo, Ramiro. Este proceso es muy complicado y hay muchas diferencias. Pero lo que nosotros creo yo debemos tener en cuenta es que la tecnología no ayude, esos procesos que estamos haciendo con nuestros estudiantes no creen una nueva brecha de formación. O sea, que la falta de tecnología no haga que nuestros estudiantes tengan más brechas de las que ya a diario tienen. Y el hecho de mandarles documentos, de poder darles una llamadita, ponerles un mensajito en WhatsApp, ayuda mucho. Es muy difícil, Ramiro. Este proceso nos aboca a circunstancias muy complejas que requieren de toda nuestra creatividad, pero también de nuestra paciencia. Y muy posiblemente todos los estudiantes no van a lograr lo que nosotros queremos, no lo van a hacer. Pero tampoco nosotros los podemos evaluar de una mala manera porque no sabemos si en verdad aprendieron o no. Ni siquiera se conectaron. Entonces, ¿yo cómo evalúo que no se conectaron o que no saben? Es complicado. Hay que ser muy flexible en esto, dar más oportunidades, más tiempos. Más sensato. Sí. Bueno, Neidy Joana, de nuevo te felicito y te agradece la conferencia. Antonio Quintana Ramírez, el profesor Quintana, pregunta, de su comentario, dice, hay un aspecto muy relevante de los nuevos contextos digitales y tiene que ver con la producción de contenidos por parte de los docentes, que es a su vez un reto y una gran oportunidad. Reto, pues,
a pesar que los docentes solemos producir materiales, no necesariamente esto se sistematiza. Oportunidad, en tanto es un momento de apostarle a los productos propios potenciados, además por la multimodalidad, la hipermedialidad y la transmedialidad a la que apuntaba la doctora Ruth. Entonces, no, no sé. excelente comentario, profe Toño. Y yo creo que aquí uno de los aspectos más importantes es definitivamente la producción de materiales y la autoría de los mismos. Para no meternos en problemas de derechos de autor, licencias de Creative Commons, hay que tenerlas muy en cuenta. O sea, es bien interesante que nosotros podamos empezar a hacer nuestros propios materiales, sí, señor. Ok, Laura Mariana González dice, las plataformas de Google como Classroom ofrecen riesgos de seguridad, confiabilidad para nosotros y nuestros estudiantes. Yo la verdad, Laura Mariana, yo no conozco, no he manejado a profundidad la plataforma de Classroom, pero tengo entendido que sí hay ciertos baches de seguridad en la plataforma. O sea, ¿qué quiere decir baches de seguridad? Que hay información que se ha perdido en algunos de esos espacios de formación, y eso para nosotros los maestros es muy complicado, ¿no? Porque si la plataforma nos dice si el estudiante entró o no entró, si bajó la información o no, si esta información se pierde, pues quedamos locos. Pero más allá, la verdad es que no te sé decir. Lo que sí sé, por ejemplo, es que en el PAET sí se ha hecho una evaluación y hay un curso sobre el uso de la plataforma de Classroom, que ellos nos pueden dar una mejor respuesta. Gracias, profesora. Ruby Pérez dice, una preocupación de mi colegio, que es rural, es la deserción porque los estudiantes en muchos casos ni WhatsApp tienen y los padres los quieren retirar. Por ende, perder la matrícula es perder docentes. Es un nuevo panorama que deja la crisis. Uy, sí. Es cierto, totalmente. Judy Lisette Alba Bermúdez dice, buen día, tengo una duda, doctora Ruth, mi pregunta es sobre la posibilidad de trabajar y desarrollar la participación de nuestros estudiantes mediante la educación virtual. ¿Cómo se evidenciaría esto? Gracias. Ay, no, es mucho más sencillo, Judy, evidenciar la participación de los estudiantes en los medios virtuales es mucho más sencillo, porque tú evidencias si asistieron al espacio de encuentro virtual, tú evidencias si han entrado al aula virtual, y dependiendo de la plataforma, pero creo que casi todas las plataformas lo hacen, uno puede mirar los reportes individuales de los estudiantes, cuánto tiempo entró, a qué página entró, si descargó o no los materiales, o sea, queda huella en todas estas plataformas de lo que hace el estudiante. Entonces, evidenciar la participación es mucho más sencillo. Ahora, el concepto de participación también cambia, porque el concepto de participar no es solamente levantar la mano, o sea, no es solamente estar en el espacio, sino hacer preguntas, participar en los foros, enviar comentarios. Esa también es una forma de evidenciar la participación de nuestros estudiantes. Y habría que ser muy claros con ellos. Si nosotros, por ejemplo, vamos a incluir participación de estudiantes como un elemento dentro del proceso de la formación, ser muy claro cómo vamos a entender la participación. No es solamente estar, no es solamente conectarse, sino es también participar, es hablar, es dar aportes, es comentar. Ok. Bueno, hay saludos de agradecimiento y felicitaciones de Harold Torres, Isabel Torres. Y la siguiente pregunta es de Nancy Paola Gordillo. Tranquila, Ruth, que no quedan sino 70 preguntas y te dejamos en paz. No hay problema. No, mentira, no son tantas. Pero ¿quién te manda a dar una conferencia tan interesante y tan excelente? Entonces dice, en mi caso, Nancy Paola Gordillo, en mi caso trabajo en un colegio privado de estrato medio alto y encontramos chicos que no tienen autonomía en el trabajo o sus habilidades en la tecnología es poca. Mi pregunta va en cómo estimular el trabajo individual o apoyarlos con el trabajo autónomo. Uy, Nancy Paola, eso sí está complicadísimo, porque los niños que tienen cierto nivel cuentan con los elementos. O sea, yo parto del principio que en tu colegio de estrato medio alto los estudiantes tienen las herramientas para hacerlo. De pronto lo que no tienen es la suficiente motivación. Si uno está motivado, uno maneja cualquier plataforma. Si uno necesita enviar un video para hacer algo, aprende a hacer el video, aprende a editarlo sin que nadie le diga. O sea, me explico.
hay que dejar, yo diría, Nancy Paola, hay que pensar en ciertas actividades que sean muy acordes a los intereses que tienen los estudiantes. Los juegos en línea pueden ser un material muy interesante. Las ARG, todos los juegos que hay en ese momento de realidad aumentada, puede ser muy interesante y si esos estudiantes tienen los dispositivos para hacerlo, puede ser una puerta de entrada. El hecho de manejar redes sociales, pero de redes sociales con producción propia, recursos, por ejemplo, videos que ellos hagan, cómics que ellos hagan, cosas que ellos mismos estén abocados a hacer para enviar la tarea, no solamente la tarea del ejercicio que hubo que hacer, sino otro tipo de recursos, cross media de lo que estábamos hablando antes. Puede ser muy estimulante para ellos. Lo más importante aquí es motivarlos. Una persona motivada hace lo que sea. Una persona desmotivada, así tenga toda la mano, nunca va a hacer nada. De acuerdo. Gracias. Liliana Angélica Rodríguez Piscinato, la profesora Liliana, pregunta, reitero la pregunta realizada anteriormente, ¿cómo se puede tramitar el tema afectivo y emocional en nuestras clases en línea? Uy, Gracias. eso sí. Uy, profe Lili, eso es más complicado porque a veces como tutor virtual incluso hace uno de consejero, consejero matrimonial, ay, sí, hay muchas cosas allí que se dan. Yo diría que más que tramitar como toda esos procesos afectivos o esas situaciones por las cuales están atravesando los estudiantes, es acercarse efectivamente a los estudiantes, es decir, darles, comunicarles que ellos pueden contar con su maestro, que en el momento en que tengan algún inconveniente pueden hacer una pregunta. Si tienen un inconveniente técnico, pueden acudir a mí como tutor. Si tienen un inconveniente académico de que no entienden algo, pueden acudir a mí. Pero si tienen algún problema personal, pueden acudir a mí. Yo no se lo voy a ayudar a resolver, pero en consideración a eso le puedo decir, mira, puedes tener un tiempito más o puedes acudir a tal cosa o miren bienestar, ahí este número de teléfono para que te comuniques. O sea, no vamos a ser los consejeros, pero sí la idea de la cercanía afectiva es que nuestros estudiantes sepan que pueden contar con nosotros en algún momento. Yo sé que esto tiene mucho costo para nosotros, porque hay gente que es muy respetuosa y hay otra gente que no es tan respetuosa de esa condición que pone el maestro de estar a su servicio para apoyarle en lo que necesite. Entonces, allí también, pues, como que corremos ciertos riesgos. Pero, por ejemplo, el hecho de que nuestros estudiantes tengan WhatsApp ya es una cercanía afectiva con ellos porque ellos saben que en cualquier momento se pueden comunicar con un mensajito. Y lo más bacano, si yo tengo un problema, profe, ayúdeme a tal cosa, y mi profe me responde y me orienta con 2 o 3 palabritas, eso para mí ya es suficiente como estudiante porque me ayudó en el momento que lo requería. Entonces, lo más importante es que ellos sepan que hay una cercanía allí y que hay límites, ¿no? Porque de todas maneras, no todo el mundo es tan respetuoso. De acuerdo. No, si me permite hacer un comentario allí porque me parece muy interesante ese tema y es que en realidad si cuando estamos en presencialidad se nos pasa por alto, digamos, las problemáticas que nuestros estudiantes tienen de orden personal, afectivo, emocional, viéndole la cara, ¿cierto? Es muy difícil, incluso viéndole la cara, estando junto a ellos, sintiéndoles pues su postura corporal donde se expresa todo esto y que sabe uno del papel fundamental que jugamos los profesores porque en muchas ocasiones nosotros volvemos pues como su referente y ellos encuentran mayor claridad o mayor credibilidad, mayor crédito en un par de palabras que un profesor por el pasillo que incluso el discurso reiterativo de sus padres, de sus amigos, de sus familiares que también quieren ayudarlo. Yo creo que eso es algo que tú tienes toda la razón, es un costo enorme, un riesgo tremendo, pues por el tema de lo que tú llamas del respeto, de la intimidad, pero que yo creo que es uno de los papeles fundamentales que tenemos nosotros como educadores que no podemos evadir, es decir, es una responsabilidad innata enorme que todos los que nos metimos a este negocio de educar, sabemos que tenemos que cargar con eso, incluso con mayor interés, con mayor prioridad que la misma de enseñar lo que nosotros, nuestra especialidad disciplinar, o sea,
eso tiene una responsabilidad enorme y un peso enorme. Entonces, las experiencias son innumerables, seguramente todos, cada uno de nosotros tiene experiencias innumerables de cómo hemos literalmente salvado vidas con un par de palabras que le dirigimos a un estudiante, con escucharlo un momento. Y ahora en esta virtualidad, claro, más difícil, pero pasa también que es una llamada, por ejemplo, un estudiante que reciba una llamada de su profesor, que se muestra interesado, que se muestra, digamos, tocado porque ve que algo pasa raro con él, eso realmente, y no es una exageración, salva vidas, realmente. Entonces, me parece que es muy importante ese tema. Bueno. Claro. Además, por otra cosa, César, y es que nosotros formamos maestros y las investigaciones han mostrado que en las prácticas docentes pesa más el ejemplo de sus profesores que todo lo que teóricamente hemos aprendido. O sea, los profesores, nosotros que formamos maestros, enseñamos con nuestro ejemplo. Si yo soy un buen maestro, un buen tutor, si me preocupo por mis estudiantes, no por chismosearles su vida personal, perdón, por el uso de la palabra, no por acercarnos a ver qué es lo que le pasa, no, sino que sepan que estamos dispuestos allí para ellos, eso ya a ellos les da una medida y en su práctica profesional puede ser que repitan lo que vieron de sus maestros. Entonces, más vale una mala experiencia que un buen consejo. ¿Pesa más una mala experiencia que un buen consejo? Sí. Muy bien. Bueno, Fray Alfonso Medina Vanegas, ¿cómo la universidad ha pensado en registrar el aprendizaje a través de esta situación nacional? Me refiero a la oportunidad de planear una estrategia nacional bajo circunstancias similares. Uy, está complicado. Mira, yo sé, nosotros participamos en la red de programas de tecnología informática del país y sé que a nivel de educación básica y media ya está a puertas de ser publicados por estos días porque se entregó en diciembre del año pasado unos lineamientos para hacer procesos de educación virtual o educación blended learning. Educación combinada con estudiantes de básica y media. En el ministerio está ya a puertas. Tan pronto tengamos ese material, lo que pasa es que las personas que trabajaron esto tienen confidencialidad sobre el material porque no ha sido publicado, pero tan pronto se tenga esto, haremos la respectiva publicidad, incluso en la maestría. Tenemos la posibilidad de contactar a la persona que lideró todo este proceso para tener de pronto alguna conferencia al respecto, que eso sí se podría tener. Se me acabó de ocurrir. Voy a anotar. Okay. Bueno, Richard Alfredo de la Rosa Hernández, un estudiante de la licenciatura en física, dice, ¿esta situación genera un crecimiento de aprendizaje autónomo de los estudiantes? ¿O qué cree que se obtenga de esta situación? Gracias. Pues lo que yo he visto de parte de mis estudiantes, lo que pasa es que tengo pocos ejemplos directamente de la experiencia de estudiantes. Al comienzo mucha resistencia, pero ya en este momento, luego de 2 meses en que están en todo este proceso, ya están un poquito más adaptados. Ustedes saben que todo es costumbre y a partir de la repetición y de que todo este proceso se prolongue más, las estrategias que ellos tienen para mejorar sus aprendizajes individuales se van a ir puliendo y ellos se van a ir dando cuenta con la experiencia que es bueno para ellos en términos de aprendizaje, qué rutas son las más efectivas y qué rutas no son las más efectivas. Lo que nosotros podamos hacer como profes es, preguntaban al comienzo algo sobre la metacognición, lo que nosotros podemos hacer como profes es llamar a nuestros estudiantes a que reflexionen cuál es su mejor ruta de aprendizaje y que ellos puedan armar sus rutas de aprendizaje y que ellos puedan ejercer cierto control sobre la ruta. ¿Cuánto tiempo necesitas para leer esto? ¿Cuánto tiempo te doy para hacer tal actividad? De acuerdo a lo que tú sabes, a tus características, dime cuánto te demoras. Eso a ellos les va a requerir hacer el planeamiento de su actividad de aprendizaje y a darse cuenta de qué es lo mejor para desarrollar sus actividades, las evaluaciones y demás. Y qué cosa no es tan bueno para ellos. Por ejemplo, nuestros estudiantes, y todavía hay varios, que se levantan a la clase todavía en pijama.
No, perdón el ejemplo, pero lo es. Entonces, si uno le dice, no, mira, es que aquí tienes que disponerte para clase igual que cuando vas a la universidad, entonces, por favor, prepárate, ponte, disponte, pues, para el proceso. Entonces, los estudiantes van cayendo en cuenta de esos protocolos que ellos desconocen por completo. El protocolo de cerrar el micrófono cuando no tienen la palabra, de levantar la mano, de abrir el micrófono cuando quieren decir algo, de cerrar su cámara, cosas como esas, ellos no las saben, entonces hay que decirles. Entonces, esos protocolos de la disposición para la clase, pues también hay que hacerlos, aunque debo decirlos, ellos también se quejan algunas veces de nosotros los profesores, porque algunos de nosotros no nos disponemos para la clase. Entonces nosotros también como profes debemos disponer de un espacio, de un escenario, de un escritorio pues como para trabajar, de tener todos los elementos de ahí y de nosotros estar también presentados como si fuéramos para clase. O sea, tampoco se vería bien un profe en pijama, por ejemplo. Y los estudiantes se agradecen mucho que el profe tenga siempre abierta la cámara, porque necesitan ese contacto con el profe. De acuerdo. Bueno, hay un par de comentarios dice Jaime Mesa, los estudiantes son nativos del meme, del Facebook, del TikTok, del WhatsApp, pero nada del Classroom o del Moodle. Y también dice Oscar Hernán Márquez, dice, como seres humanos podemos explorar y adaptarnos a muchas herramientas digitales. En varios escenarios los estudiantes sin ser nativos digitales se ven más cómodos con el uso de herramientas digitales que varios de sus maestros. Me remito al contexto escolar de bachillerato. Bueno, y la siguiente pregunta de Andrea López. Dice, el desarrollo de la autonomía con niños pequeños es complejo. Se debe iniciar por los padres de familia que han olvidado instaurar hábitos de estudio y rutinas en casa. Muchas veces las dificultades se dan por los padres. Son los que se han opuesto. Ah, bueno, es un comentario también, ¿no? Bueno, y seguía Oscar Hernán en su comentario, dice, en este sentido se debe pensar en presentar un mismo conocimiento de diferentes posibilidades de desarrollo e interacción para nuestros estudiantes, teniendo en cuenta además temas de conectividad y demás variables limitantes. Bien, pues siguen como comentarios, los leo. Laura Mariana González, es el nombre de mi hija, pues estoy en su sesión, soy el profesor Hamlet Santiago González. Profesor Hamlet. Hamlet, no, pues saludos al profesor Hamlet Santiago. Un abrazo. Entonces, cuando digamos Laura Mariana, entiéndase sí. Hamlet Santiago. Okay. Gracias. Ok. Y bueno, y comenta de nuevo Oscar Hernán, Classroom tiene limitaciones de seguridad, pero como herramienta gratuita permite solucionar parcialmente un problema de interacción entre docentes y estudiantes. Mira que Oscar sí no sabía razón del asunto. Muchas gracias. Y bien, Carlos Pinzón Ordóñez, un comentario, una pregunta. Es importante tener en cuenta la reflexión sobre cómo concebir la evaluación en el marco de estos contextos mediados por las TIC y el learning. Julián de Zuviría planteaba en una de sus charlas que es importante enfrentarse a la evaluación sumativa y fomentar mucho la evaluación formativa. Y esto implica tener en cuenta los dos procesos, tanto cognitivos como afectivos, que están implicados en su proceso. El comentario, ¿no? Oscar Hernán, de nuevo, un saludo muy especial para la profesora Ruth y el profesor Antonio Quintana, como egresado a la primera cohorte de la maestría. Quiero decirles que la maestría me aportó mucho en mi campo profesional. Miguel Ángel Delgado, ya estamos terminando, Ruth, tranquila, que si no se acaban las preguntas, acaba el tiempo. Dice Miguel Ángel Delgado, muchas gracias, profesora Ruth, por brindarnos su conocimiento y experiencia. El Comité de Investigaciones de la Facultad por brindarnos este espacio. Con el permiso de todos, se despide. Y bueno, también allí había un reconocimiento y un saludo de la profesora Isabel Torres para el comité. Carlos Pinzón Ordóñez, estoy interesado en saber más acerca del aprendizaje invertido como estrategia. En este sentido, ¿qué autores y aspectos básicos nos puede recomendar para poder implementar en el diseño de las propuestas investigativas para los estudiantes y frente a un saber, un conjunto de saberes? Pues mira, Carlos, hay muchos materiales sobre aula invertida.
La estrategia se llama así precisamente, aula invertida. Sé que algunos, sobre todo los de la línea española, le han llamado aprendizaje invertido. Hay un material que a mí particularmente me gusta mucho y tiene una bibliografía muy interesante que puedes luego recurrir a ella para ampliar el conocimiento. Es un material del TEC de Monterrey, donde muestra las características centrales del aprendizaje invertido, menciona muchas estrategias didácticas para tener en cuenta en aprendizaje invertido y publica experiencias de profes que han trabajado con este tipo de estrategia y cuáles son sus recomendaciones. Por eso me parece ese material interesante. Tú lo encuentras directamente en la página del TEC de Monterrey y se llama así, Aula Invertida. Lupi Álvarez, esto ha sido espectacular, una mirada muy amplia, una cantidad de valiosos aportes y experiencias muy enriquecedor. Mil gracias, profesora Ruth. Un abrazo muy grande para Lugdi. Ella está en norte de Santander, ella es profesora en Ocaña. Qué gusto que estamos conectados desde diferentes ciudades del país, que de pronto diferentes latitudes. Bueno, sigue Judy Gisette Alba Bermúdez, dice, disculpen otra pregunta, ¿desde qué edad se puede comenzar a dar la educación virtual? Me refiero a primaria y jardín. Uy. Ya es más trabajo para los padres. No, mire, profesora Judy, yo la verdad sigo pensando, aún con toda esta situación, que la educación virtual debe ser para las personas que ya han desarrollado ciertos niveles de autonomía. Los adultos, mira, y aún en maestría yo he tenido estudiantes que no son completamente autónomos, pero adultos les viene bien la educación virtual, sobre todo cuando tienen esa característica de ser independientes de campo, cuando tienen unos estilos de aprendizaje, cuando hacen procesos metacognitivos, cuando ellos se adueñan de su propio proceso. Interesante. Estudiantes de educación media podría ser, estudiantes de básica, yo la verdad con los estudiantes, los chiquitos de preescolar y aún los de primaria, yo lo dudo mucho. ¿Por qué? Porque es que ellos hasta ahora están en procesos heterónomos, están aprendiendo reglas, están aprendiendo códigos, están aprendiendo hábitos. Y la autonomía es un hábito. Entonces, yo por eso dudo mucho con los niños chiquitos hacer educación virtual. La verdad es que no hay buenas experiencias. Lo que he visto, como lo hacen las profes de preescolar, es absolutamente admirable, porque ellas se están conectando niño por niño, uno por uno. Y hacen la clase con el chiquito para aprender el número 2 y le ayudan y tal, y luego con el otro y con el otro. Es absolutamente admirable. Pero con los chiquitos es muy, muy complicado. Yo diría, no es posible. O sea, yo diría que no es aconsejable más bien. Posible sí es hacerlo, pero que no es aconsejable hacerlo con los chiquitos hasta que no tengan una autonomía y puedan responder por sus procesos de aprendizaje. De acuerdo. Bueno, muy bien, muchas gracias, Ruth. Bueno, y la última pregunta, ya para dejarte descansar, porque has sido muy generosa tú atendiendo 1 hora de charla y 1 hora de preguntas. Hoffman Paul Fernández dice, profe Ruth, ¿cómo podemos aplicar un modelo B-Learning para formar nuestros chicos de colegio en educación virtual? Bueno, Hoffman Paul, el modelo de e-learning sí es posible hacerlo con nuestros chicos de colegio, sobre todo los que manejas tú, que es educación secundaria y media y en el tema de tecnología, porque hay cosas que ellos podrían hacer de manera individual fuera de la clase, desarrollar ciertos talleres, hacer ciertas lecturas, desarrollar ciertos proyectos y en los procesos que son de encuentros sincrónicos, la idea podría ser empezar a intercambiar con ellos las preguntas, apoyarlos en las dudas que tenga, hacer comentarios de retroalimentación a los trabajos que han hecho. Es muchísimo más sencillo hacerlo de esa manera, sobre todo con los grandes. A mí se me parece que el B-Learning, la estrategia esencial del B-Learning debe ser el aula invertida de la que estábamos hablando ahora. Es decir, tener presentes algunas actividades que los estudiantes hacen antes de la interacción en línea, de la interacción sincrónica, otras actividades mucho más de comentario, de profundización, estilo seminario, demás, en los procesos de encuentro sincrónico y otras actividades que se realizan de manera individual o incluso colectiva, fuera de aplicación, que se hacen fuera de los espacios de encuentro. Incluso la evaluación también, luego de esos espacios de encuentro.
Ok, profe Ruth, mil gracias. Ha sido de verdad una jornada muy enriquecedora, muy interesante, de una calidad impresionante. Yo personalmente estoy muy contento, muy satisfecho de haberte escuchado. Hay muchas dudas y muchas cosas que se han resuelto para mí escuchándote y escuchando los aportes de los asistentes, pero también muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. De verdad que esto es muy motivador, el hecho de sentir esta respuesta de la comunidad, de la universidad a esta iniciativa. Muchísimas gracias a la profesora Pilar Méndez, la coordinadora de nuestra unidad de investigaciones, por llevar adelante esta iniciativa, por concretarla. A Tatiana Durango, la asistente de la unidad, que también le toca pues prestar acá un respaldo muy importante. Bueno, y a todo el comité, muchas gracias por estar aquí. Quizás, no sé si Tatiana o Pilar nos informan sobre la próxima conferencia de este seminario permanente de investigación. Yo los dejo con ellas y les agradezco enormemente, especialmente a ti, Ruth. Muchas gracias por esta conferencia. No, a ustedes, al Comité de Investigaciones, muchísimas gracias por el apoyo, por estos espacios que necesitamos compartir con todos, que sean más regulares, y a todos los asistentes, 85 personas que se han quedado hasta este momento, luego de 2 horas de estar conectados. Muchísimas gracias, un abrazo gigante, mi correo todos lo tienen, y se los comparto para cualquier otra duda que tengan. Un abrazo enorme para todos. Gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Los esperamos mañana en la segunda sesión del Seminario Permanente de Investigación. A las 10 de la mañana vamos a tener la presentación de un libro de las doctoras, de las profesoras Alexandra Martínez y Elsa Valencia, La conciencia lingüística, otra forma de asumir la lengua. Ya estamos circulando la invitación por todas nuestras redes sociales y por los correos electrónicos. Muchísimas gracias a todos, a Ruth, muy interesante, muchísimas gracias. Bueno, gracias, chao a todos. Chao, chao.